Dicen que hay objetos que no pertenecen a nuestro tiempo. Artefactos anacrónicos que desafían la historia, la lógica y la ciencia. Pero lo que se encontró en una biblioteca subterránea de Lyon, Francia, en 1864, no era un artefacto mecánico, sino un cuaderno. Un simple cuaderno empastado en cuero desgastado, sin autor conocido, sin fecha clara y sin razón para existir. Lo llamaron el cuaderno del tiempo. Lo más perturbador no era su antigüedad, ni siquiera su extraña resistencia al paso de los años, sino su contenido. Páginas llenas de predicciones escritas a mano que hablaban de eventos que en ese entonces aún no habían sucedido. Describía con precisión el hundimiento de un gran barco blanco en aguas heladas, décadas antes del Titanic. Hablaba de una peste silenciosa que envolvería al mundo en un año en que las mascarillas cubrirían los rostros de millones, y mencionaba una oscuridad repentina en el cielo de dos torres colosales, que algunos interpretan hoy como una referencia al 11 de septiembre. Pero lo más extraño es que el cuaderno no era profético, era descriptivo, como si no predijera el futuro, sino que lo recordara. ¿Quién escribió el cuaderno del tiempo? ¿Cómo saber lo que aún no había ocurrido? ¿Y por qué, desde que fue hallado, ha desaparecido más de una vez, para luego reaparecer con nuevas páginas añadidas? A lo largo de este video vamos a explorar su historia, las teorías que lo rodean y, lo más inquietante, los eventos futuros que aún podrían cumplirse. Prepárate. Lo que estás a punto de escuchar puede hacerte dudar de todo lo que crees saber sobre el tiempo. El hallazgo del cuaderno del tiempo no fue casual. En 1864, un grupo de obreros trabajaba en la restauración de un antiguo monasterio jesuita a las afueras de Lyon. Bajo una losa de mármol agrietada, encontraron una escalinata que descendía a una sala sellada desde hacía siglos. Allí, entre pergaminos mohosos y objetos religiosos, había un cofre de madera ennegrecida. Dentro, envuelto en lino, estaba el cuaderno. Medía apenas 15 por 10 centímetros. Su cubierta de cuero estaba grabada con un símbolo que nadie logró identificar del todo. Una espiral encerrada en un triángulo invertido como si fuese una advertencia o un sello de protección. Lo que más sorprendió a los historiadores no fue su aspecto físico, sino el idioma en el que estaba escrito. Una mezcla de francés arcaico, latín vulgar y símbolos desconocidos, que al traducirse revelaban relatos detallados de eventos del siglo XX y XXI. No eran profecías vagas como las de Nostradamus, eran descripciones específicas con fechas, lugares e incluso nombres. Algunos de los pasajes hablaban de un conflicto global que comenzaría con un asesinato político en 1914. ¿Te suena? Sí, la Primera Guerra Mundial. La aparición de una gran red de pensamiento que conectaría al mundo entero. Sí, el Internet. Y una predicción que aún causa escalofríos. Cuando el año se duplique en 3, el fuego caerá del cielo y despertará al metal dormido. Algunos creen que se refiere al año 2023 y el auge de la inteligencia artificial militar. Pero aquí viene lo inquietante. El cuaderno estaba incompleto. Varias páginas habían sido arrancadas y otras estaban escritas con tinta que aún no se había oxidado por completo, como si hubieran sido añadidas recientemente. ¿Fue intervenido por alguien más en otra época? ¿O el cuaderno se actualiza por sí solo como si fuera un registro vivo del tiempo? Nadie sabe quién lo escribió, pero desde su descubrimiento ha sido codiciado por gobiernos, sociedades secretas, coleccionistas privados e incluso ha desaparecido del radar público durante décadas. Siempre vuelve, siempre con más páginas, y cada vez que reaparece, algo grande está por ocurrir. En una de sus páginas más impactantes, el cuaderno del tiempo describe con asombrosa precisión el hundimiento del Titanic, no como una visión mística, sino como un relato técnico. Un buque de acero llamado como los antiguos dioses, herido en su costado por una montaña helada, se tragará en la noche a más de 1500 almas. Será el 15 de abril de 1912.
Este fragmento, verificado con métodos forenses, se escribió décadas antes de que el Titanic fuera siquiera diseñado. Otro paisaje habla de una gran enfermedad que pondrá al mundo bajo máscaras en el año 2 veces 20 más 1. Una clara alusión al 2021, en pleno auge de la pandemia. Describe ciudades en silencio, hospitales colapsados y una lucha contra el enemigo invisible del aliento. Y hay más. Se menciona el colapso de una estructura gemela en una ciudad de Occidente, donde el ave de metal será usada como lanza contra el orgullo humano. La referencia al 11 de septiembre es demasiado clara como para ignorarla. Lo desconcertante es que algunos pasajes parecen haber sido escritos con posterioridad y sin embargo están fechados siglos atrás, como si el tiempo en ese cuaderno no fuera lineal. Uno de los fragmentos más escalofriantes simplemente dice: Cuando el sol se torne negro al mediodía y el cielo rojo como la sangre, la humanidad se dividirá entre los que creen y los que huyen. Será señal de que el cambio final ha comenzado. ¿Es una profecía climática? ¿Un eclipse? ¿Una guerra? El cuaderno no lo explica, pero la frase ha sido analizada por expertos en simbología y todos coinciden en una cosa: no es una metáfora. Cada predicción tiene una cualidad única. No anticipa el futuro como un adivino, sino que parece recordarlo, como si quien lo escribió hubiese estado allí, o peor aún, como si aún estuviera allí. Durante más de un siglo se intentó descubrir quién escribió el Cuaderno del Tiempo. No tiene firma, ni iniciales, ni referencia directa al autor. Sin embargo, en el margen de una de las páginas centrales aparece un símbolo extraño, una espiral que se enrolla hacia adentro, rodeada por palabras en un idioma desconocido, con trazos que recuerdan al sánscrito, pero que no pertenecen a ningún alfabeto registrado. Algunos expertos sostienen que podría tratarse de una forma de lenguaje ideográfico anterior a Sumeria. Otros dicen que se trata de un código artificial, tal vez diseñado por una inteligencia no humana. Pero lo más inquietante surgió en 1993, cuando un investigador privado afirmó haber encontrado una carta escondida entre las últimas páginas del cuaderno. En ella, el autor se refería a sí mismo como aquel que fue y que será. Firmaba simplemente como E.C. Esta carta relataba algo aún más desconcertante. Este cuaderno me fue entregado en un lugar sin tiempo, por una figura envuelta en luz que no tenía rostro. Me dijo: no escribas lo que ves, escribe lo que recordarás. Desde entonces, los días no ocurren en orden, despierto en siglos distintos. A veces soy niño, otras anciano, pero el cuaderno siempre me acompaña. ¿Pero quién era E.C.? Algunos creen que fue un viajero del tiempo. Otros, un sujeto con un raro trastorno neurológico que le hacía experimentar la realidad en desorden. Incluso se ha propuesto que podría ser un seudónimo colectivo utilizado por un grupo secreto con acceso a información privilegiada. Una hipótesis más arriesgada plantea que el cuaderno no fue escrito por nadie en absoluto, que se escribió a sí mismo. ¿Y si el Cuaderno del Tiempo fuera una especie de artefacto consciente? ¿Una inteligencia no orgánica que se manifiesta a través del papel y la tinta? Hay demasiadas preguntas y pocas respuestas, pero lo cierto es que nadie ha logrado replicar el estilo, la tinta, ni el tipo exacto de papel con el que fue hecho. Es como si hubiese sido creado fuera de nuestra historia. Si lo que dice el Cuaderno del Tiempo es cierto, entonces hay páginas que no solo describen nuestro pasado y presente, sino también nuestro futuro. Un futuro inquietante, preciso y en algunos casos aterrador. Entre las últimas secciones del cuaderno, los textos se vuelven más simbólicos y oscuros. Las fechas ya no son tan claras, pero los eventos descritos tienen detalles tan específicos que resulta difícil descartarlos como pura ficción. Una de las profecías habla de una gran cicatriz de luz que dividirá la tierra trayendo consigo un silencio de redes y el colapso de los pilares invisibles que sostienen al hombre moderno. Algunos creen que esto hace referencia a un apagón global de Internet y la caída de los sistemas financieros digitales, un ataque cibernético masivo, una tormenta solar o algo peor.
Otra página menciona un evento astronómico que ocurrirá en noviembre de 2027. Una estrella caerá sin haber nacido, y con ella vendrá el espejo negro. Los hombres mirarán hacia arriba, pero será adentro donde lo verán todo. Muchos han vinculado esta profecía con objetos como TRES y Atlas, la supuesta nave interestelar que algunos afirman se acerca a la Tierra. ¿Es esto una advertencia? ¿Una llegada? ¿O un renacimiento de la conciencia humana? Pero quizá, lo más inquietante es la última predicción legible antes de que las páginas se vuelvan incomprensibles. Un día el cuaderno dejará de escribir. Ese día, lo escrito se cumplirá de golpe. ¿Qué significa esto? ¿Que todas las profecías se activarán a la vez? ¿O que llegado cierto punto la humanidad perderá su capacidad de anticipar el futuro? Lo inquietante no es solo lo que está escrito, sino quién escribió algo que aún no ha ocurrido. ¿Y si todavía hay eventos por venir? ¿Estamos a tiempo de evitar lo inevitable? ¿O simplemente estamos leyendo nuestro propio destino? Si el cuaderno del tiempo realmente contiene información precisa sobre el pasado, el presente y eventos aún por ocurrir, entonces hay una pregunta inevitable. ¿Por qué no lo conocemos todos? ¿Por qué no está en museos? ¿Por qué no se estudia abiertamente? La respuesta es tan perturbadora como predecible. Hubo intentos de ocultarlo, incluso destruirlo. Según los pocos investigadores que han tenido acceso a copias parciales del cuaderno, las autoridades de ciertos países habrían clasificado su contenido como potencialmente desestabilizador. Algunos documentos filtrados en foros ocultos sugieren que hubo un interés por parte de agencias de inteligencia en Estados Unidos, Rusia y el Vaticano para obtener y controlar el manuscrito, no por su valor histórico, sino por su posible utilidad estratégica. Piensa en esto. Si pudieras anticipar movimientos geopolíticos, pandemias, cambios climáticos o colapsos financieros con años de ventaja, ¿lo compartirías con el mundo? ¿O lo usarías como un arma de poder? Pero hay algo más inquietante. Los testimonios coinciden en que muchos de los investigadores que trabajaron con el cuaderno del tiempo sufrieron consecuencias extrañas. Algunos murieron en circunstancias misteriosas, otros terminaron con trastornos mentales, hablando de voces que los llamaban desde las páginas o asegurando que el cuaderno escribe por sí solo cuando nadie lo mira. Uno de ellos, el lingüista Dr. Herman Klein, dejó esta nota poco antes de desaparecer. No lo estamos leyendo. Él nos está leyendo a nosotros. Desde entonces, el paradero exacto del cuaderno original es incierto. Se cree que fue fragmentado, custodiado en archivos inaccesibles o incluso destruido en parte. Y sin embargo, siguen apareciendo copias parciales, imágenes borrosas, relatos orales que insisten en que el conocimiento contenido en esas páginas no quiere o no puede ser olvidado. ¿Es el cuaderno un artefacto humano, una tecnología del futuro o una advertencia de algo que no comprendemos? Sea lo que sea, parece que alguien o algo ha intentado mantenerlo en la oscuridad. Pero una pregunta flota en el aire. ¿Y si leer el cuaderno del tiempo no nos da el poder de cambiar el futuro, sino que simplemente nos encadena a él? ¿Y si la vida como la conocemos no es más que otro capítulo dentro de un relato inmenso e invisible que solo unos pocos han podido leer? ¿Quién escribió ese cuaderno? ¿Un viajero del tiempo? ¿Una inteligencia que existe fuera de este tiempo? ¿O tal vez algo que nunca podremos comprender del todo? Como siempre, si este video te hizo pensar, no olvides dejar tu like, comparte para que llegue a más personas que no conocen esta historia y déjame en los comentarios qué contenido te gustaría ver en este canal. Nos vemos en el siguiente video, aquí, donde se encuentran los misterios del mundo que no conocías.